Ana Vigil y soy parte del Centro de Psicoanálisis TUM-CABA. El día de hoy nos pareció pertinente hablar un poco sobre la historia del psicoanálisis. Lo que quisimos es darles a exponer un poco ciertos métodos que antiguamente se realizaron hasta lo que ahora se hace al momento de hacer un análisis. ¿Por qué lo hacemos? Porque en muchas ocasiones llega a haber ideas erróneas o algunas especulaciones sobre lo que llega a suceder cuando una persona inicia este proceso. Para poder hacer este pequeño brevario histórico, debemos remontarnos al momento en el que Freud se encontraba trabajando en conjunto con otras dos personas. La primera es Charcot. Con Charcot, Freud trabajaba la hipnosis. ¿Y por qué se trabajaba la hipnosis? Porque se creía que en el momento en que los pacientes se recostaban en un diván y a partir de eso se les hacía alguna intervención para que ellos pudiesen decir qué es lo que les aquejaba, el síntoma se erradicaba. Charcot en esos momentos gozaba de muchísima fama y entonces todas las personas que asistían con él caían casi automáticamente hipnotizadas y entonces hablaban sobre qué es lo que había pasado, cuál era el trauma principal que ahora hacía que tuvieran un síntoma que les aquejaba. Sorprendentemente muchas de estas personas, al momento de despertar de esta hipnosis, parecían ya no tener este síntoma. Sin embargo, después de un tiempo regresaban con otro diferente, por lo que Freud comenzó a darse cuenta de que en realidad lo que la hipnosis hacía era mudar el síntoma, hacer que de una cosa se desapareciera y entonces se volvía otra. Por ejemplo, si una persona acudía diciendo que lo que le costaba trabajo era el agua, pues tenía una fobia al agua, se trabajaba con eso en la hipnosis y posteriormente la persona decía ya no tenerla. Pero un tiempo después regresaba a lo mejor con otro tipo de fobia o incluso la fobia al agua regresaba. Entonces era un proceso de no acabar, porque se iba, se hipnotizaba, salía sin el síntoma y regresaba con otro o con el mismo después de un tiempo. Por esto, Freud se dio cuenta que la hipnosis no era realmente algo que funcionara a largo plazo, además de que a Freud le costaba muchísimo trabajo hipnotizar a los pacientes. Por alguna razón, muchos de ellos jamás lograban hipnotizarse con él. En cambio, con Charcot, casi en el momento en que tocaban la almohada, ellos ya estaban hipnotizados. Por ello, él se dio cuenta que debía buscar otro método para poder abordar a todas estas personas que acudían a sus consultorios a pedir que se les erradicara de ciertos síntomas. Las personas que acudían en muchas de las ocasiones ya llegaban a ese punto, puesto que los médicos no lograban encontrar el origen orgánico de lo que les aquejaba. Jaquecas que no tenían ninguna explicación aparente. Algún dolor de pierna, algún dolor de brazos, o en muchas ocasiones incluso dificultad para respirar, ataques de pánico, y entonces se daban cuenta de que no importaba qué tratamiento médico ocuparan en ese momento, ellos no lograrían erradicar esos síntomas que les impedían llevar su cotidianidad de una buena forma. Debemos recordar que en estos momentos los pacientes que llegaban eran mujeres que en esos momentos eran totalmente incomprendidas y de las cuales muchas veces el abordaje no era tan amplio, puesto que las mujeres en ese momento no podían hablar de muchas cosas que les aquejaban, ni podían explicar a ciencia cierta qué es lo que les estaba pasando. Estamos hablando de un ámbito social, un ámbito en donde la gente no podía expresarse por completo porque había todavía muchos tabúes. Digo, en la actualidad siguen existiendo, pero podemos creer o podemos intentar pensar que esos tabúes han cambiado un poquito y entonces ahora tenemos un poco más de libertad. Por lo tanto, los síntomas son bastante diferentes. Pero en realidad, el punto es el mismo. Hay algo que está ahí reprimiéndose y que por lo tanto está saliendo de forma física y nos está diciendo latentemente que hay algo que está mal con nosotros. Después de esta parte de la hipnosis, tenemos a un Freud que trabajaba con otro hombre. Este era Breuer, y con Breuer tenemos el método catártico. Lo que el método catártico hacía era buscar que la persona que llegaba hablara sobre el momento en el que el síntoma había surgido. Cuando esta persona hablaba en el momento en que el síntoma surgía, entonces era que se podían dar opciones o soluciones a esto que le estaba quejando. Sin embargo, también Freud se dio cuenta de que muchas veces no era únicamente el momento en el que sucedía el síntoma, que es que algo malo había sucedido, sino que había sido también muchas otras cosas que se habían permeado y que se habían conglomerado en una sola cosa que después el paciente presentaba como molestia. Por lo tanto, aunque el método catártico también se trataba de hablar y por medio de la palabra expresar lo que el síntoma estaba provocando, no siempre atacaba o, por decirlo así, erradicaba por completo eso. Muchas veces el síntoma lograba quitarse,
pero la cosa es que encontraba de qué otra cosa anudarse, pues el síntoma no se representa únicamente por una sola y específica acción o momento, sino que hay muchos más, y entonces se van dando cuenta que hay cosas que están anudadas unas con otras, y a partir de ahí es entonces que tenemos un síntoma que no únicamente va a salir contando el momento en el que ocurrió, sino que tiene un antecedente, una huella, algo que está detrás. Freud comienza a tratar con el método catártico a muchas de las mujeres que llegaban a su consultorio en esos momentos. Estas mujeres eran llamadas histéricas. ¿Por qué? Porque tenían una serie impresionante de malestares corporales que les impedían realizar su vida. Muchas de ellas no podían mover a veces la boca, no podían caminar normalmente, muchas de otras sentían en ciertos momentos que les faltaba la respiración, tenían miedos incontrolables, ataques de pánico, y en los cuales no se sabía cuál era la solución. Parecían mujeres que habían hasta cierto punto enloquecido y entonces no se sabía qué se podría hacer con ellas. Todas estas mujeres llegaban a contar ciertos momentos traumáticos de su vida y de los cuales se partían muchos síntomas. Por lo tanto, Freud se dio cuenta que estas mujeres lo que necesitaban era ser escuchadas. Pero la cosa es que no fue algo que él solo pudo notar, sino fue que a partir de sus pacientes y a partir de todos estos casos de histeria que podemos encontrar en los primeros tomos de Freud, fue que se pudo desarrollar entonces un pensamiento más allá sobre lo que era la palabra para la persona, sobre lo que implicaba llegar a un lugar y contar todo lo que había acontecido y todo lo que aquejaba. Fue a partir de todos estos casos que Freud dejó el método catártico atrás para creer o para comenzar a hacer el que ahora nosotros tenemos, que es el de la asociación libre. Cuando hablo de asociación libre quiere decir que la persona que asistirá a un análisis hablará de todo lo que venga a la mente en ese momento, buscando o tratando de que la represión no haga su trabajo o su labor y entonces se halle un enfoque especial sobre qué hablar. Claro, esto es hasta cierto punto un poco fantasioso, porque siempre tendremos algo que nos diga hasta ahí, ya no hables de eso o cámbialo por otro. Y la mayoría de las veces será inconsciente, si más que todas. Por lo tanto, la asociación libre es ahora lo que se comienza a usar en el psicoanálisis. Y es entonces en donde se empiezan a partir de ciertos principios, puesto que a partir de la asociación libre, que es esta regla de decir todo lo que se venga a la mente, empezarán a salir formaciones inconscientes. Y a partir de estas formaciones inconscientes podremos irnos dando cuenta o develando o uniendo las cadenas que se van a ir formando en todos estos significantes que tenemos que están siendo apalabrados. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que también algo a lo que se le comenzó a dar importancia fue no solamente a los hechos que las personas decían haber vivido, fue no solamente a contar actos específicos, sino que también las fantasías, los sueños, las ideas, pensamientos recurrentes comenzaron a tomar validez, puesto que ellos también nos afectan. ¿Quién no ha despertado por las mañanas sumamente angustiado porque tuvo un sueño terrible y no ha estado todo el día con esta ansiedad que le provocó un sueño, sabiendo que este sueño hasta cierto punto no era real? ¿Quién no se la ha pasado de pronto en las noches antes de dormir teniendo muchas cavilaciones, muchos pensamientos que provocan una ansiedad terrible y que a veces terminan con un insomnio? También, en muchas ocasiones, comenzamos a fantasear con cosas que después nos provocan una culpa terrible o nos provocan una angustia muy grande que no podemos contener. Por ello, es que en la asociación libre también se habla de eso, también hablamos de todo esto que nos está quejando y que no precisamente es un acto, es algo que se ha hecho en la realidad, sino que está en nuestra psique, estamos pensando en ello y estamos produciendo con ello. A partir de todos estos casos de histeria, Freud logra darse cuenta que las fantasías en muchas ocasiones también nos provocan síntomas, tanto como las cosas que están en la realidad. ¿Por qué? Porque el plano de la realidad para cada persona no se limita únicamente a lo que está en su entorno, en su mundo exterior. También el mundo interior es parte de eso. Y todo lo que vamos construyendo poco a poco va a ir haciendo que esas fantasías cambien y que esas fantasías nos alteren. Y esas fantasías van a lograr entonces que muchas veces haya síntomas, que muchas veces nos provoquen traumas y que en otras la culpa sea tan grande que tengamos que buscar otra salida diferente a todo esto que se nos ha ocurrido pensar. Por ello, nos ha parecido importante hablar sobre este pequeño brevario histórico del psicoanálisis,
puesto que al asistir a un análisis no encontraremos una hipnosis, no encontraremos un método catártico que enfoque únicamente en lo que nos está quejando, sino que encontraremos una asociación libre, un espacio en donde podremos hablar de muchas cosas, de todas las que queramos sin tener una limitación. Nuestra limitación será en nosotros y la otra persona posibilitará esa escucha. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que en el psicoanálisis todas estas formaciones son importantes. Por eso hay una interpretación de los sueños, por eso se hablan de fantasías, por eso se hablan de los lapsos, por eso se hablan del chiste, por eso se hablan de muchas otras cosas que al final, como sujetos, nos están atravesando y nos están haciendo vivir asintomados de muchas cosas. Esto sería por el día de hoy. Y bueno, los invito a que chequen nuestras redes sociales, a que sigan nuestro trabajo y que si tienen alguna duda o comentario, no duden en enviarlo y nosotros les responderemos con mucho gusto. Hasta luego.